tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto con el diputado Iñaki Aldasoro. Lo convocamos para consultarlo sobre la problemática del financiamiento del BEU. Sabemos que hay una ley que todavía no está debidamente reglamentada. Queremos saber por qué, desde hace cuánto, porque hoy, en medio de esta pelea por los recursos para el financiamiento del transporte público de pasajeros, me parece a mí, obliga a que abordemos el tema de distintas aristas. Y el financiamiento del BEU es muy importante, es un costo significativo para las empresas, pero hay una ley. ¿Y cuál es el sector que tiene que financiar precisamente el BEU? El juego. Ya vamos a hablar del tema. Espérenme un segundito. Antes que nada, de ir con el diputado Aldasoro, quería intercambiar con ustedes algunas impresiones. Ayer lo escuché, por ejemplo, al economista Carlos Melconian, economista, cercano al presidente, pero por fuera del gobierno hoy, dijo en medios de la capital federal: no hay que mentirle más a la gente. Y la pregunta es cierto, debemos coincidir con Carlos Melconian, ¿hasta cuándo se le va a seguir mintiendo a la sociedad? Remedios gratis, un disparate. Creación del Ministerio de Ciencia con recursos de los intereses de las LELIQs, otro disparate. De manera que le pregunto a los dirigentes, a los candidatos, ¿cuándo van a hablar con la verdad? Sin doble discurso. Yo entiendo, como el doctor Melconian, que no hay que mentirle más a la gente, porque sabe que 1 más 1 es 2, y punto. Además, hay otra cosa. ¿Cuándo le van a poner contenido a las propuestas? Hay que tener un programa. Honestamente, le pregunto, ¿usted hasta ahora escuchó alguna propuesta de los candidatos con un contenido razonable? La verdad yo no. Y sigo preguntando, por ejemplo, ¿cuál es el programa de Risotti? Además de agradecerle permanentemente a donde va esta beca en el Congreso de la Nación que le regala el gobernador Morales. Lo mismo digo para la señora Sarapura. ¿Cuál es el programa de Sarapura? ¿Cuál es el proyecto? ¿Qué va a llevar al Congreso? ¿Un saumerio? También hay para el PJ. Mire, Moisés y Ferreira tienen un programa exhaustivo, porque son la oposición. ¿Tienen un programa exhaustivo para llevar al Congreso? ¿Usted los ha escuchado desarrollar algún tema que despierte algún interés? Yo la verdad no lo conozco. A ver, si estoy dispuesto a escuchar sonceras, a escuchar cosas razonables y sensatas. Es decir, para que venga acá un candidato a reírse 20 minutos de cualquier cosa, no me sirve. La verdad es que tenemos la responsabilidad de no comprar más ilusiones. ¿Sabe por qué? Porque cuesta plata todo lo que está pasando. ¿Lo paga usted? ¿O quién cree que le paga el sueldo a los diputados del Congreso de la Nación? ¿O a los diputados locales? De manera que o elegimos entre las ilusiones o vamos a lo concreto. Y yo creo, personalmente, que hay que ir a lo concreto. Y le doy un ejemplo. Mire lo que pasa con el transporte en Jujuy. Lo que se debería hacer es ir a lo concreto, llamar a 4 o 5 personas que sepan, que tengan formación, que hayan, estudiado la problemática, ya sea de aquí, de la provincia de Jujuy, o de afuera, pero hay que resolver el tema. Dejemos que el diputado Nieto, el diputado Sanabria, Nasif, o el que sea, sigan con las pavadas de todos los días, ¿sí? Por citar algunos ejemplos, de tiempo perdido, porque son ejemplos de tiempo perdido en la política. Dejémoslo a los diputados, ocupemos gente idónea
para resolver el tema, porque acá hay una urgencia que no puede esperar más. Nos dejemos, pero lejos, bien lejos de las cosas serias. Y al gobernador Morales, si me permite, el gobernador está ofendido, está enojado, él tendrá sus razones conmigo, no hay problema, pero tengo la obligación de sugerirle algo, no pierda más tiempo, convoque a los mejores. Porque si no, la opinión pública va terminando de entender que usted es lo mismo que Sanabria, que Nassif, que Nieto y que la mar en coche. Además, una sugerencia más. No se pelee con Inclemona, porque Inclemona genera empleo desde el sector privado. Enfrente sí a Genefes, para que ponga la plata del juego para financiar el BEGU, porque hay una ley. Entonces, usted como gobernador arbitre los resortes, los medios, para que esté todo legalmente correcto, y después dígale a Genefe que ponga la plata. De manera que lo que le quiero explicar al señor Morales es que tiene que liderar el cambio, no la mediocridad. La gente que lo rodea no está en condiciones de planificar tareas, de fijar prioridades de gestión o de ser rigurosos en el seguimiento de los planes, si es que hay algún plan. ¿Cuál es el plan en materia de transporte? ¿Usted lo conoce? Yo no. Esta gente no sirve. Y esto está probado, no es invento de este periodista. Gobernar un país o una provincia implica tomar decisiones muy complejas. De manera que hay que preparar equipos que estén listos para actuar. Porque, creo yo, la realidad no se transforma con ilusionistas, sino con técnicos que van a lo concreto. ¿Sabe por qué? Porque 1 más 1 es 2 y no hay vueltas. Cuando vuelvo, conversamos estos temas con el diputado Iñaki Aldazoro. Gracias, director, muy amable. El diputado Aldazoro está con nosotros. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto. Bueno, diputado, cuénteme, ¿hay una ley ya para financiar el BEGU o no? Bueno, en 2015 se votó la ley para la creación del boleto estudiantil provincial, Sí. donde establece, bueno, las características, los beneficiarios de esta ley y también cómo se va a financiar. Y en el primer punto, bueno, figura que tiene que haber un impuesto a los juegos de azar, cuyo porcentaje lo tiene que definir el Poder Ejecutivo para cubrir el BEGU como uno de los ingresos. Después está los aportes que tiene que hacer el presupuesto provincial, los subsidios nacionales de características extraordinarias, en fin, toda la masa de recursos necesaria para cubrir un beneficio para que los jóvenes en la provincia puedan acceder a las instituciones educativas. Entiendo. Hoy eso está severamente cuestionado. Es un problema, digamos. Exactamente. Hoy asistimos a la perspectiva del principio del fin del BEGU. Ajá. Usted lo ve así. Lo veo así porque el gobernador, después de que vino de su viaje, planteó retos al sector empresarial, pero ha terminado cediendo a los planteos más generales, que era recortar el BEGU, y ha recortado 3.000 estudiantes de educación no formal y de las carreras profesionales, y ha reducido la cantidad de los boletos de 60 a 46 en los de educación formal. Entonces asistimos, ¿no?, al principio del fin del boleto estudiantil gratuito, y en ese sentido, bueno, llamamos la atención a todos los estudiantes para estar alerta frente a este escenario, producto de algo que vos estabas comentando, que es que no alcanzan los recursos para cubrir el boleto estudiantil. Ahora, lo detengo ahí. Supongamos que
la ley se reglamenta, o se hubiera reglamentado en tiempo y en forma, no lo sé, usted sabe mejor los tiempos legislativos que yo, esto se podría haber evitado, porque con los recursos del juego, ¿o no? Se podría haber evitado y tendría que haber una rendición de cuentas. Mira, yo, ¿Rendición de cuentas justo... de quién? Perdóneme, ¿de quién? De todo. Rendición de cuentas de qué se hacen con los subsidios y qué se hacen con los recursos. Para ver si efectivamente son insuficientes, si hay que conseguir o gestionar, si el gobierno tiene que gestionar nuevos recursos para poder garantizar este beneficio. Entiendo. Te traje justo acá, bueno, este es el boletín oficial de la provincia del 23 de diciembre de 2015, donde ya sale publicada la ley 5.880, que es la ley de la creación del boleto estudiantil gratuito, donde fija los recursos para financiar el mismo. Ahí figura, en el propio boletín, la necesidad de poner un impuesto al juego, que después, en la reglamentación, no tenemos ningún tipo de novedades sobre el monto y cuánto supone el cobro de este impuesto para cubrir los costos que tiene el boleto estudiantil gratuito. No tenemos, he solicitado, no tenemos ningún tipo de información. O sea, perdóneme, la ley prevé la creación de una tasa. Exactamente. Bueno, esta tasa, en realidad de un impuesto, porque las tasas son municipales, los impuestos son provinciales. Ok, de un impuesto. ¿Esto no se ha discutido nunca? No, porque el que lo tiene que reglamentar es el Poder Ejecutivo. O sea, el que tiene que fijar el porcentaje del impuesto es el propio Poder Ejecutivo. Lo detengo ahí. ¿Por qué cree usted que no lo hizo? Entiendo que porque el gobierno tiene que llegar a buen puerto con todo un sector, con varios sectores empresariales. Acá es más fácil... Pero perdóname, hay un sector, que es el juego. El sector del juego no tenemos ningún tipo de noticia sobre si está ingresando o no algún tipo de impuesto que vaya a cubrir el BEU. En ese sentido, lo que hay es una legitimación por parte del Ejecutivo de esta actividad sin el fin social que supuestamente traen todas las casas de juego, que es un aporte o para, bueno, en este caso para cubrir el boleto estudiantil, en otros casos para cubrir otro tipo de funciones sociales. Entonces acá estamos ante un gobierno que administra beneficios a sectores empresariales. Y nosotros queremos plantear que tiene que haber una apertura de los libros, porque nosotros queremos saber y necesitamos saber cuántos recursos llegan a las empresas de transporte para cubrir este beneficio, para cubrir otros beneficios, si estos recursos son necesarios, no son necesarios, alcanzan, son suficientes o son insuficientes, para ver de qué manera se puede brindar un mejor servicio. Porque acá estamos en un cuadro de una dislocación económica muy fuerte y en ese sentido se han acabado los parches. Está bien, hasta ahí lo sigo, pero vuelvo para atrás. Sí. ¿En la ley dice que el juego tiene que financiar el BEU o no? Sí, el artículo 6, inciso A, plantea que el fondo se cubre con un porcentaje del impuesto al juego de azar que determina el Poder Ejecutivo Provincial. Bueno, la pregunta es, eso no se hizo. Eso no hay ningún tipo de rendición de cuentas. Bien. De que haya un porcentaje que estén pagando las casas de juego y que ese porcentaje vaya a cubrir los fondos del BEU. Esta ley no está en vigencia porque no está reglamentada. No, si está en vigencia... Entonces están violando la ley. Bueno, digamos que están violando la ley. Usted corríjame si yo no tengo razón, diga, no, usted está equivocado. ¿Tengo razón lo que digo o no? No, tiene razón. Están violando la ley. Están violando la ley. ¿Y qué pasa en esos casos? Y tiene que haber una rendición de cuentas del propio Ejecutivo de por qué no fijó los montos necesarios para el impuesto al juego. ¿Ustedes qué mecanismos tienen desde la legislatura para exigir esa rendición de cuentas? Bueno, están los mecanismos que charlamos creo que la vez pasada que vine acá, que es el pedido de informe, no, y el pedido de interpelación. Exactamente. Son los mecanismos que tenemos del Poder Ejecutivo. Después también la justicia tiene otros mecanismos propios para investigar los límites que tienen las reglamentaciones de las leyes. Cuando se creó esa ley se pensó en un instrumento para financiar un sistema. Exactamente. ¿No es cierto? Se fijó
que ese iba a ser uno de los ingresos que iba a tener el fondo para cubrir el boleto estudiantil. El sistema está colapsado porque no se cumple con la ley. El sistema está colapsado porque no se cumple por la ley, Con la ley. con la ley, por el impuesto al juego, porque no se cumple con la ley, por la dislocación esta que te comentaba antes, que tiene que ver con que, bueno, hay una quiebra de los subsidios y no hay una rendición de cuentas de qué se hicieron con los subsidios que se recibió el transporte Está en bien. el periodo anterior. Hay una quiebra de los subsidios, pero el juego no está quebrado. Hay una quiebra de los subsidios, por eso. Es decir, acá, los subsidios nacionales, el presidente Macri, usted puede estar de acuerdo o no. Dice, bueno, vamos a mandar la mitad o nada. exactamente. Pero los recursos del juego no están, que yo sepa, no hay ninguna casa de juego fundida. Contrario, abren casas de juego. Totalmente. No, por eso es que planteamos la necesidad de la apertura de los libros, Sí. porque uno puede ahí determinar, por ejemplo, el juego no está poniendo ningún peso para esto. Bueno, tiene que poner esta cantidad, X cantidad, que es lo que le corresponde. El gobierno nacional manda la mitad de la parte de los subsidios, bueno, se tiene que determinar cómo se compensa esa reducción del 50%. Esto tiene que ver con un planteo más general que tenemos nosotros, que es el problema de que los servicios no pueden ser empresas privadas. Porque los servicios, o sea, ¿hasta dónde medís cuando un servicio bajo gestión privada tiene que dar ganancias como cualquier empresa privada, a sus accionistas o a su dueño, y cuando en realidad está cubriendo un déficit porque brinda un servicio? Este es el problema. Y acá de fondo hay medidas que no lo van a solucionar simplemente un tarifazo, un aumento de tarifas, simplemente un reclamo de mayor de subsidios, sino que acá hay un dislocamiento general de la economía, y en ese sentido, por ejemplo, la crisis del transporte es provincial, pero también es de varias provincias del interior. Sí, claro. Hoy hay Tucumán, Salta, Santiago del Estero, Entre Ríos, con crisis con el transporte. Entiendo. Entonces, en ese sentido, nosotros hacemos un llamado general a la población para defender los servicios y para tener mucha atención en una apertura de los libros y un control de los trabajadores y de los usuarios, para hacer qué se hacen con los recursos, si los recursos llegan o no llegan, como usted bien marcó, que no están llegando los recursos por la vía del impuesto al juego, qué otro tipo de recursos son necesarios para garantizar este servicio, si se usan todos los recursos que tienen que llegar para mantener en condiciones el servicio de transporte, para mantener en condiciones los salarios de los trabajadores, bueno, todo lo que tiene que ver con los convenios. Entonces acá tenemos que ir a un debate integral de la crisis del transporte y desde ya llamando la atención acá que hay una connivencia por lo menos del Poder Ejecutivo que no cobra determinados impuestos para mantener este servicio del boleto estudiantil. Le hago una pregunta. ¿Le llama la atención que el gobernador, que puede tener razón en decir, acá hay empresas que están manejadas por señores que son mafiosos o no sé qué cosa? El gobernador arremetió contra algunas empresas, pero no arremete contra el dueño del juego en la provincia de Jujuy, que es el señor Genefes. ¿Usted advirtió esto? ¿Le llamó la atención o no? Bueno, llama la atención, pero en una lectura más de fondo, el gobernador termina dando la razón a todos los sectores empresariales. Le termina dando la razón a todo el sector empresarial vinculado al juego sin cobrarle el impuesto que le tiene que cobrar, pero también, a pesar de que lo haya retado, al sector de los empresarios del transporte porque ha terminado cediendo a lo que ha planteado. Los empresarios del transporte plantean que hay que reducir los boletos gratuitos y el gobierno ha dado la venia para reducir el BEU. Por eso yo planteé, cuando empezamos la nota, que está en cuestionamiento desde el principio del fin del boleto estudiantil gratuito. O sea, a uno les tira, los reta, a otro no los reta, pero termina, en cierto sentido, gobernando y tomando medidas que son los que plantean y lo que están requiriendo los empresarios acá en la provincia. Iñaki, ¿usted cree que puede haber, independientemente de que esa es su lectura, que el gobernador ha puesto fin al tema del sistema gratuito para los jóvenes estudiantes, ¿usted no cree que puede surgir otra alternativa?
en medio de esta discusión? Nosotros defendemos que acá tiene que haber un planteo integral de rescate del servicio del transporte y que tiene que pasar necesariamente por la nacionalización de la banca y del comercio exterior en el sentido siguiente. Hoy se ha dislocado la economía nacional, entonces ahora, como usted bien explicaba, Nación decidió enviar el 50% de los recursos vía subsidio. Bueno, tenemos que discutir medidas excepcionales también para cubrir ese déficit. Sí. Tenemos que discutir cómo defendemos los recursos estratégicos de la nación. Por ejemplo, bueno, está la explotación de vaca muerta, que el gobierno anterior anuncian con bombo y platillos, pero que ha llevado una dolarización de la tarifa del precio del combustible increíble. Ahora se acaba de patear para después de las primarias un nuevo aumento del combustible. Entonces acá en un escenario uno tiene que defender un servicio público que es el transporte, cuando uno tiene la incapacidad de los empresarios que puedan invertir o tomar crédito por las altas tasas de interés que hay, un sistema y un esquema de permanente aumento de los costos, que para el empresario significa o reclamar más subsidios o reclamar un aumento de tarifa. Tampoco está bien reclamar demasiado sin mostrar los papeles ni los números. En ese sentido, por eso planteamos la apertura de los libros. ¿Fueron el otro día? ¿Usted estuvo ahí? Sí, sí. No estuve porque no pertenezco a la comisión, pero después estuve conversando con el presidente de la Comisión de Transporte para enterarme qué es lo que se charlaba. Sí. Mire, una cosa muy graciosa. Hoy todos los empresarios están reclamando mayores subsidios o la posibilidad de aumentar el boleto para cubrir los déficits. Sin embargo, no hay ninguno de los empresarios que haya reclamado contra esta orientación más general que ha tomado el gobierno nacional de aumentar, bueno, terriblemente los costos para el crédito, de dolarizar los combustibles. Entonces, nosotros somos partidarios de un planteo integral, que pase por la defensa de todos los derechos de los trabajadores, que pase por el pasaplanta permanente de todos los trabajadores, que pase por el respeto al salario y el convenio, que pase por una estatización, apertura de los libros, saber qué se hace con todos los recursos, que pase por el control de los usuarios y de los propios trabajadores para saber si se está invirtiendo para mejorar el servicio o si no se está invirtiendo, porque acá este es un problema de fondo que no lo va a tapar, porque ya ha demostrado su fracaso, en primer lugar la política de los subsidios sin control y en segundo lugar la política de un aumento de la tarifa permanente. Desde el año pasado hasta ahora tenemos el 80% del aumento en el boleto. Entiendo. ¿Esta discusión sigue o no? Digo, se me terminó el tiempo, pero ¿sigue la discusión en la legislatura o no? No, bueno, desde nuestro espacio vamos a seguir con esta discusión porque queremos que haya una rendición de cuentas para defender el boleto estudiantil gratuito y en ese sentido llamamos a la organización de todos los estudiantes y los beneficiarios del boleto. Gracias por venir. No, muchísimas gracias. Gracias. Iñaki Aldasoro con nosotros. Nos reencontramos el próximo lunes. Que tenga un gran fin de semana. Chao.